Junio de 1991. En las estanterías de las tiendas de videojuegos convivían dos realidades completamente distintas. Por un lado, los cartuchos grises de Nintendo, con su fuente roja inconfundible y su promesa de diversión familiar. Por otro, una caja negra que empezaba a ganar terreno gracias a títulos como Altered Beast o Golden Axe. Pero en Sega sabían que eso no bastaba. Necesitaban algo más. Necesitaban un golpe sobre la mesa. Necesitaban un rostro. Una mascota que pudiera mirar a los ojos a Mario, el fontanero bigotudo que había conquistado el mundo, y sostenerle la mirada. El 23 de junio de ese mismo año, esa apuesta se materializó en forma de un cartucho de 512 kilobytes que cambiaría para siempre la historia de los videojuegos. Su nombre era Sonic the Hedgehog. Y su llegada al mercado no solo redefinió lo que significaba ser un juego de plataformas, sino que alteró por completo el equilibrio de poder en una industria que, hasta ese momento, tenía un dueño indiscutible. Para entender cómo se gestó esta revolución, conviene retroceder un año, hasta la primavera de 1990. Sega se encontraba en una encrucijada. Su consola Mega Drive, conocida en Occidente como Genesis, ofrecía un hardware técnicamente superior al de la NES de Nintendo. Con un procesador Motorola 680.000 de 16 bits que dejaba en evidencia los 8 bits de su competidora. Sin embargo, las ventas no acompañaban. Durante su primer año completo en el mercado, la Genesis vendió menos unidades que la NES, a pesar de que esta última llevaba más de 5 años en las tiendas. La popularidad de Mario había ayudado a Nintendo a reclamar el 92% del mercado doméstico de videojuegos. Si Sega quería sobrevivir, algo drástico tenía que ocurrir. La directiva de la compañía tomó una decisión que definiría su futuro: ordenar a su equipo de desarrollo interno, el departamento AM8, la creación de un juego protagonizado por una nueva mascota corporativa. Un personaje que representara los valores de la marca, que fuera reconocible al instante, y que sirviera como punta de lanza para arrebatarle el trono a Nintendo. La tarea recayó sobre un grupo de apenas 5 personas. Un equipo reducido, casi artesanal, que sin embargo albergaba un talento descomunal. El programador Yuji Naka, un joven ingeniero con una fascinación casi obsesiva por la velocidad, se encargaría de exprimir hasta la última gota del procesador de la Genesis. El artista Naoto Oshima asumiría la responsabilidad de dar forma al nuevo héroe. Y el diseñador Hirokazu Yasuhara se encargaría de traducir esas ideas en niveles que fueran a la vez desafiantes y estimulantes. Este trío creativo, junto con el compositor Masato Nakamura, conformaría el núcleo fundacional de lo que poco después se conocería como Sonic Team, un nombre que adoptaron para reflejar su total identificación con el proyecto que tenían entre manos. El camino hacia el erizo azul no fue recto. Sobre la mesa de diseño de Oshima pasaron multitud de conceptos que hoy resultan casi inconcebibles. Se consideró la posibilidad de un armadillo. También la de un perro. E incluso la de un conejo capaz de agarrar objetos con sus orejas y lanzarlos contra los enemigos. Pero a medida que el prototipo del juego ganaba en velocidad, el conejo se volvía poco práctico. El personaje necesitaba ser compacto, aerodinámico, y debía poder atacar sin necesidad de detenerse. La solución llegó en forma de un erizo azul con púas a lo largo de su cabeza y su espalda. El color no fue casual, se eligió para que hiciera juego con el logotipo de Sega. Las púas, por su parte, permitían que el personaje se convirtiera en una bola al saltar, una mecánica que Naka supo aprovechar para construir el corazón del juego,
el ataque giratorio, que permitía eliminar enemigos sin perder el impulso. Pero el diseño de Sonic no se limitó a lo puramente mecánico. El personaje debía irradiar personalidad. Debía ser, en la jerga de la época, un tipo con actitud. Yuji Naka y su equipo tenían muy claro que no querían crear otro héroe genérico y sonriente. Querían un personaje que transmitiera rebeldía, impaciencia, una cierta insolencia juvenil que conectara con una generación de jugadores que empezaba a sentirse demasiado mayor para los juegos de Nintendo. Esa actitud se manifestaba en los pequeños detalles. En los momentos en que el jugador dejaba el mando quieto, Sonic no se limitaba a esperar pasivamente. Miraba a la cámara, golpeaba el suelo con el pie y cruzaba los brazos con un gesto de exasperación. Era un mensaje directo al jugador: ¿a qué estás esperando? Vamos, muévete. El desarrollo del juego no estuvo exento de tensiones con la cúpula directiva de Sega. Tom Kalinske, el nuevo presidente de Sega of America y antiguo ejecutivo de Mattel, intervino en varias ocasiones para suavizar algunos de los elementos más extravagantes que el Sonic Team había concebido para el personaje. Entre las ideas que quedaron en el cajón figuraban una novia humana para Sonic llamada Madonna, un personaje que se descartó por considerarse demasiado alejado del universo del juego, y unos colmillos amenazantes que se juzgaron excesivamente agresivos para el público infantil. Kalinske, con su olfato para el marketing, comprendió que Sonic debía ser rebelde, sí, pero sin resultar antipático. Debía ser el chico guay del instituto, no el matón del patio. El 21 de junio de 1991, el juego llegó a las tiendas de las regiones PAL. 2 días después, el 23, lo hizo en Norteamérica. Y en julio, finalmente, en Japón. Pero el lanzamiento no fue un simple acto de poner un cartucho a la venta. Sega desplegó una estrategia comercial tan agresiva como inteligente. La compañía decidió bajar drásticamente el precio de la consola Genesis y, en un movimiento que resultaría decisivo, incluir Sonic the Hedgehog como el juego de regalo que venía con cada compra de la máquina. Hasta ese momento, el título que acompañaba a la consola era Altered Beast, un juego de acción correcto pero que no tenía la fuerza magnética de una mascota carismática. Con Sonic dentro de la caja, Sega no solo estaba vendiendo una consola. Estaba vendiendo un universo. Un estilo de vida. El impacto fue inmediato y demoledor. Los jugadores que encendían su Genesis y veían por primera vez la pantalla de título de Sonic se encontraban con algo que no se parecía a nada de lo que hubieran experimentado antes. El juego se abría con Green Hill Zone, un nivel que se ha convertido en uno de los escenarios más icónicos de la historia del medio. Palmeras que se recortaban contra un cielo azul intenso, suelos a cuadros de un marrón cálido, cascadas que escondían pasadizos secretos y, sobre todo, una sensación de velocidad que dejaba sin aliento. El procesador de la Genesis, ese mismo que Sega llevaba meses promocionando con el enigmático término de Blast Processing, demostraba por fin de lo que era capaz. El scroll del escenario se desplazaba a una velocidad endiablada, pero siempre de forma fluida, sin ralentizaciones ni parpadeos. Sonic se deslizaba por loopings imposibles, salía disparado por muelles y rebotaba contra monitores que liberaban anillos, escudos o vidas extra. Las anillas, precisamente, constituían una de las innovaciones más ingeniosas del diseño. En la mayoría de los juegos de plataformas de la época, un solo golpe significaba la muerte instantánea o, como mucho, la pérdida de una vida si se disponía de un power-up. En Sonic,
Las anillas funcionaban como una capa de protección que se dispersaba al recibir daño. Mientras el jugador conservara al menos un anillo, podía seguir adelante. Esta mecánica permitía que el juego fuera increíblemente rápido y, al mismo tiempo, perdonara los errores inevitables que se producen cuando te desplazas a semejante velocidad. El jugador no se sentía castigado por arriesgarse. Al contrario, el juego le animaba a ir más rápido, a saltar más lejos, a explorar cada rincón en busca de atajos y zonas secretas. La estructura del juego se articulaba en 6 zonas principales, cada una de ellas dividida en 3 actos. Tras los paisajes soleados de Green Hill Zone, el jugador se adentraba en las ruinas mecánicas de Marble Zone, donde el ritmo se ralentizaba y las plataformas móviles y la lava exigían precisión. Luego llegaba Spring Yard Zone, un laberinto de muelles y parpadeantes luces de neón que recordaba a un parque de atracciones abandonado. Más adelante, Labyrinth Zone sumergía a Sonic en un entorno acuático donde el oxígeno se agotaba y la música se volvía tensa y opresiva. Starlight Zone devolvía la acción a las alturas, con un aspecto urbano y nocturno que contrastaba con el verde inicial. Y finalmente, Scrap Brain Zone, la base de operaciones del Dr. Robotnik, una trampa mortal repleta de sierras, llamaradas y suelos que desaparecían bajo los pies del jugador. Precisamente el Dr. Robotnik, conocido como Dr. Eggman en Japón, se presentaba como el antagonista perfecto para Sonic. Un científico loco y obeso que había esclavizado a los animales de South Island para convertirlos en la fuente de energía de su ejército de robots. Al final de cada zona, Sonic se enfrentaba a una de sus máquinas, siempre más grande y más amenazante que la anterior. Y cada vez que el erizo azul destruía uno de esos artefactos, una lluvia de animalitos liberados saltaba de los restos del robot, devolviendo al jugador una sensación de victoria que iba más allá de la mera superación de un obstáculo. Era una recompensa emocional, un recordatorio de que la causa de Sonic era justa. Pero el juego guardaba un secreto para los más perseverantes. Distribuidos por las zonas, ocultos tras paredes falsas o al final de caminos alternativos, se encontraban los accesos a las fases especiales. Entrar en ellas requería reunir al menos 50 anillos y saltar a través de un anillo gigante que aparecía al final del primero o segundo acto. Una vez dentro, Sonic se transformaba en una bola y el juego cambiaba por completo. El escenario se convertía en un laberinto tridimensional que rotaba sobre sí mismo, una proeza técnica que dejaba boquiabiertos a los jugadores de la época. El objetivo era simple en teoría y endiabladamente frustrante en la práctica: navegar por el laberinto hasta alcanzar la esmeralda del caos que se ocultaba en su interior, evitando las zonas rojas que devolvían a Sonic al mundo real. Reunir las 6 esmeraldas del caos no solo otorgaba el mejor final del juego, sino que sembraba la semilla de una mitología que se expandiría en futuras entregas. En el apartado sonoro, la contribución de Masato Nakamura, miembro de la banda japonesa Dreams Come True, resultó fundamental para la identidad del juego. Nakamura compuso una banda sonora que fusionaba el pop japonés con melodías pegadizas y ritmos acelerados que se sincronizaban a la perfección con la acción en pantalla. Los temas de Green Hill Zone, Starlight Zone o la pantalla de título se grabaron a fuego en la memoria de una generación. La propia Sega era consciente del poder de su música, y por eso el juego incluía un menú de prueba de sonido al que se podía acceder mediante un código secreto. Una rareza en la época que los jugadores más curiosos supieron explotar. Ese código secreto no era el único que escondía el cartucho. Sonic the Hedgehog incluía un completo modo de depuración que los desarrolladores habían utilizado para probar el juego y colocar objetos en los niveles.
Con la combinación adecuada de botones en la pantalla de título, el jugador podía acceder a un menú de selección de nivel y, una vez dentro, activar un modo que le permitía transformarse en cualquier objeto del juego y colocarlo a voluntad. Anillos, monitores, plataformas, enemigos, todo estaba al alcance del jugador. Estos secretos, que se transmitían de boca en boca en los patios de los colegios y en las páginas de las revistas especializadas, contribuyeron a forjar la leyenda de un juego que parecía no tener fin, que siempre guardaba algo nuevo que descubrir. Las cifras de ventas hablan por sí solas. Según los registros de Guinness World Records, Sonic the Hedgehog había vendido más de 13 millones de copias en todo el mundo hasta septiembre de 2013. Lo que lo convierte en el juego más exitoso de la historia de las plataformas de Sega. Se estima que la cifra de ventas originales del juego, contando únicamente las copias físicas para Genesis y Mega Drive, supera los 6 millones de unidades. Pero más allá de los números, el impacto cultural del juego fue sísmico. La cuota de mercado de Sega en el sector de los videojuegos domésticos pasó de un insignificante 8% a más del 65% en cuestión de meses. Nintendo, por primera vez en su historia, se veía obligada a reaccionar. La llegada de Sonic forzó a la gran N a acelerar el lanzamiento de Super Nintendo en Occidente y a redoblar sus esfuerzos para mantener a Mario como el rey indiscutible del género. La popularidad de Sonic trascendió el ámbito de los videojuegos. El Erizo Azul protagonizó series de televisión, cómics, líneas de juguetes y todo tipo de merchandising. Un estudio de la época llegó a la sorprendente conclusión de que Sonic era más reconocible entre los niños estadounidenses que el mismísimo Mickey Mouse o que el presidente Abraham Lincoln. Sega había conseguido lo que parecía imposible, crear un icono cultural de la nada. Un personaje que definía una era y que se convertía en el estandarte de una generación de jugadores que se sentían identificados con su rebeldía y su velocidad. Con el paso de los años, el legado del Sonic original ha sido analizado, diseccionado y homenajeado hasta la saciedad. Su influencia se puede rastrear en innumerables juegos de plataformas posteriores, desde los títulos de la propia Sega hasta franquicias como Donkey Kong Country o Rayman. La velocidad, la fluidez y el diseño de niveles basado en la física y el impulso se convirtieron en un nuevo estándar que muchos intentaron imitar y pocos consiguieron igualar. El juego ha sido relanzado en prácticamente todas las plataformas imaginables, desde Game Boy Advance hasta teléfonos móviles, pasando por Nintendo 3DS, Windows y, por supuesto, los inevitables recopilatorios para consolas modernas. Cada nueva generación de jugadores ha tenido la oportunidad de descubrir, por sí misma, el origen del mito. Hoy, más de 3 décadas después de aquel lejano 23 de junio, el Erizo Azul sigue corriendo. Ha tenido tropiezos, juegos cuestionables y algún que otro traspié tridimensional, pero su esencia permanece intacta. La semilla que plantaron Yuji Naka, Naoto Oshima y Hirokazu Yasuhara en un pequeño estudio de Tokio germinó en una franquicia multimillonaria que abarca juegos, películas, series y un legado cultural que pocos personajes pueden reclamar. Pero nada de eso habría sido posible sin ese primer cartucho. Sin ese primer salto. Sin ese primer loop. Sin ese primer momento en que el jugador pulsaba el botón de Start y sentía, por primera vez, la adrenalina de moverse a la velocidad del sonido. Sonic the Hedgehog no solo salvó a Sega. No solo cambió las reglas del juego. No solo le plantó cara a un imperio. Creó un lenguaje nuevo. Una forma de entender los videojuegos que sigue viva, que sigue inspirando, y que sigue demostrando que,
A veces, para ganar solo hace falta correr más rápido que nadie.